Buenas tardes a todos. Primero, gracias por la invitación para participar en este foro. Particularmente, gracias, doctora Puitibín, por traer este tema a un foro tan importante. Voy a comenzar redundando un poquito en lo que comentó la doctora. Como sabemos, el cáncer se sitúa como la tercera causa de muerte en México, superado únicamente por enfermedades cardiovasculares y por diabetes. Esta enfermedad, acorde a diferentes censos o diferentes mediciones que se han hecho en la República, se tiene estimado que se va a duplicar en los últimos 10 años y para el 2050 va a representar un problema de salud pública casi para el 28% de la población que se encontrará en riesgo por la edad. ¿Por qué se da este fenómeno? En nuestro país ha habido un incremento constante de la expectativa de vida y del envejecimiento poblacional. En la derecha les pongo esta gráfica donde vemos las diferentes pirámides poblacionales del país en 1970, en el 2010 y lo que se espera en el 2030. Si nosotros vemos, el grueso de la población para el 2030 se va a encontrar por encima de los 40 años. Y como sabemos, la incidencia de cáncer aumenta proporcionalmente con la edad. El riesgo para desarrollar cáncer aumenta con la edad y para la población con expectativa de vida de 60 años, el riesgo es superior al 38%. Por lo tanto, este problema del que estamos hablando, no solamente estamos mal ahorita, sino que estamos esperando que se acrecente en los próximos años. Según organismos internacionales como la IAEA, aproximadamente el 55% de los pacientes con cáncer requieren radioterapia en su primer año del tratamiento y hasta el 10.5% de ellos requerirán de nuevo radiaciones en el próximo año. Por lo tanto, el tratamiento con radioterapia es altamente relevante y cada vez tendrá mayor demanda. A pesar de la enorme importancia de la radioterapia, su disponibilidad está muy limitada. Organizaciones civiles previamente ya han reportado, como comentó la doctora, una cantidad de 1.5, 1.8 aceleradores por millón de habitantes. Sin embargo, hay mucha discrepancia entre esta información, principalmente por la forma en la que se genera. En el Consejo, si bien estas no son de las funciones del Consejo, a lo largo de diferentes mesas directivas se han llevado censos para identificar cómo están estos aceleradores distribuidos en la República. Nosotros tenemos identificados que actualmente están funcionando 162 máquinas de radioterapia, de las cuales 141 son aceleradores lineales y 21 son equipos de radionúclidos, oscilando desde 0 en Tlaxcala, en Chiapas, hasta 36 en la Ciudad de México, 37, de hecho ya apenas hace unos días que se abrió una, teniendo una media de 3 máquinas por estado, teniendo una densidad aproximada de 1.32 máquinas por millón de habitantes. Si nos ponemos en contexto global, México es el país de primer mundo, miembro de la OCDE, con menos aceleradores lineales de todos. Esto nos pone en una situación de riesgo, de dificultad de tratamiento para nuestros pacientes, pero no solamente es la cantidad de aceleradores que tenemos, también es la distribución de cómo están estos aceleradores. Si vemos la distribución nacional, vemos que hay una evidente disparidad. Ningún estado de la República está como deberíamos, sin embargo, hay una evidente carga de más aceleradores en el norte, centro del país, con un mayor déficit de los mismos hacia el sur. Además, el 54% de los aceleradores están concentrados únicamente en 4 estados. En la Ciudad de México, en Nuevo León, en Jalisco y en Guanajuato se encuentran la mayoría, lo cual no solamente dificulta un poco más el acceso a la radioterapia, sino que lo vuelve dispar e injusto. Viéndolo por población, únicamente Nuevo León, Querétaro, la Ciudad de México y Yucatán tendrían la cantidad de aceleradores que se espera por población. Según la IAEA, tenemos que tener un acelerador lineal por cada 250,000 habitantes. Estos, dicho de otra forma, son 4 aceleradores por millón. Solo México, Canadá e Israel, miembros de la OCDE, no cumplen con esta recomendación, siendo de estos además el peor México. Esto quiere decir que para un país que más o menos calculamos que estamos arriba de los 130 millones de habitantes, nosotros deberíamos de tener alrededor de 520 aceleradores instalados operando. Esto quiere decir que según el parámetro que nosotros utilicemos, tenemos un déficit de 358 aceleradores hoy o de 98 aceleradores si tomamos los parámetros para un país pobre o en vías de desarrollo
que en lo personal pienso yo que nosotros deberíamos de apuntar a tener los 358 aceleradores ahorita trabajando, no considerando los que vienen, que hacen falta por el crecimiento poblacional. Pero ¿qué hay de los recursos humanos? Porque al final la radioterapia es una especialidad de procesos y como bien dijo la doctora, involucra a varias disciplinas. No solamente es el radiooncólogo, también son los físicos médicos, los técnicos radioterapeutas, los dosimetristas, enfermería, administrativos e ingenieros especializados. Esta es la tabla de radiooncólogos que han sido certificados en los últimos años, desde 2011 a la fecha. Si bien hay una producción constante de radiooncólogos a nivel nacional, si se fijan realmente estamos 30, 26, 31 radiooncólogos anuales nuevos, lo cual representa un crecimiento por debajo de lo que nosotros necesitamos como país. Entonces no solamente estamos en déficit, sino que no estamos produciendo lo que se requiere. Algo importante es que en este momento tenemos 574 radiooncólogos que han sido certificados. De estos 574, 112 se encuentran ya inactivos, ya sea por jubilación o defunción, lo que nos tiene que al día de hoy tenemos 462 radiooncólogos ejerciendo, pero algo que también pues, es un poco preocupante, creo yo, es que el 68% de los radiooncólogos tenemos 10 años o menos de experiencia, lo cual habla de que es una especialidad joven, sí, con ímpetu, pero también carente de experiencia. Y esto es importante porque debemos de impulsar, seguir trabajando para mejorar la educación en la radioterapia. Saber cuántos físicos médicos es un poquito más complicado porque no hay un consejo o alguien que lleve un registro o que los esté certificando o avalando, pero se estima que hay alrededor de 300 físicos médicos en el país. La maestría inició en la UNAM en el 97 y actualmente, hasta el conocimiento del Consejo, es que existe esta maestría en 3 universidades en el país. Hay además 4 sociedades que rige a los físicos médicos, los cuales lo vuelve un poquito dispar y difícil de organizar. En cuanto a técnicos radioterapeutas, esto, como comentó la doctora, es complicado también porque hay pocos hospitales públicos y privados que ofrecen capacitación, primero como técnico radioterapeuta, no se diga como dosimetrista. Sin embargo, a pesar de que México produce muy pocos técnicos radioterapeutas, en la norma oficial mexicana SSA3 del 2017, que es la norma que rige para el funcionamiento de los servicios de radioterapia en el apartado 8.5.1, dice que todo técnico radioterapeuta deberá de contar con un diploma, cédula de técnico radiólogo, que sea expedida por una autoridad educativa competente y capacitación en la aplicación clínica de la radioterapia o, en su caso, un técnico en radioterapia con la documentación oficial que lo acredite. Esto se vuelve un candado porque no es fácil mover personal dentro de los hospitales públicos, porque si no hay suficiente técnico radioterapeuta, yo no puedo tomar un técnico quizá de vacaciones o de imagen y ponerlo para acá porque no tenemos la capacitación y además por norma no tiene la licencia para operar. Esta dualidad o este requerimiento se vuelve un impedimento adicional para tener el staff suficiente. Se estiman, o el Consejo tiene un estimado, de que hay un déficit de por lo menos de 2,000 técnicos radioterapeutas a nivel nacional, considerando la cantidad de aceleradores ideal instalada. De los ingenieros biomédicos e ingenieros especializados en reparación y mantenimiento de aceleradores, ni se diga, porque únicamente es adquirido por entrenamiento por parte de la iniciativa privada. No hay entrenamiento público de esto. Múltiples ocasiones, como dijo la doctora, se tienen que enviar personas a capacitar fuera del país para después integrarse en este rol de dosimetrista, porque hoy por hoy no se entrenan dosimetristas en el país. El mantenimiento preventivo y correctivo de los aceleradores lineales entonces siempre va a depender de servicios subrogados, ¿no? Lo cual es un reto importante, particularmente a nivel presupuestal en los hospitales públicos. La braquiterapia es por sí sola, además, un problema importante. Nosotros la podemos dividir entre alta tasa y baja tasa. Tiene diferentes pros, contras cada una, pero en general el acceso a la braquiterapia está muy por debajo de lo que requerimos. Tenemos solamente 59 centros con braquiterapia distribuidos a nivel nacional, 68 unidades en total, por los pocos que llegan a tener más de una.
37, es decir, la mitad del 56% son de alta tasa de dosis, que es la que da más ventajas de comodidad para el paciente y menos perfiles de toxicidad. Pero hay incluso 5 estados de la República que no tienen acceso a la radioterapia, a la braquiterapia. Y también la distribución. La distribución bastante heterogénea, con más cargada el déficit de los mismos hacia el sur del país. Las necesidades actuales de braquiterapia, hasta el momento, pues no existe una técnica quirúrgica o de radioterapia externa que sustituya a la braquiterapia ginecológica, que es donde principalmente se utiliza. Se requiere aumentar muchísimo el número de centros de braquiterapia, especialmente en las zonas donde no está disponible, pero además en las zonas donde haya una alta prevalencia del cáncer de cérvix. Además, tenemos que transicionar a que los lugares donde tengan braquiterapia, que son la mitad, pasen de técnicas 2D a 3D. ¿Qué implicaciones tiene esto? El tratamiento del cáncer cervicuterino es para mí el mejor ejemplo de cómo la inaccesibilidad a la radioterapia en México tiene múltiples implicaciones desfavorables. ¿Por qué? Porque en México es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Y desde la etapa clínica 2B, que es el 70 al 80% de los pacientes que vemos, la radioterapia es el pilar central del tratamiento curativo o paliativo. Y además, muy puntual, pero también la radioterapia tiene participación en etapas un poquito más tempranas. Pero requiere ambas modalidades de radioterapia, tanto de acelerador lineal, que es la externa, como la braquiterapia para un tratamiento eficaz. Por lo que la carencia de los estados del sur de México obliga al paciente a 2 opciones: o no tratamiento o traslado del paciente. Y esto tiene diferentes implicaciones porque el desplazamiento del paciente a las zonas de las zonas más marginadas del país trae consigo aumento de costos, interrupción de la actividad laboral de la persona, retraso en la atención oncológica, mayor riesgo de progresión y requiere una mayor inversión en el cuidado y el manejo del paciente. Esto no solamente afecta a la economía regional del paciente, sino que dificulta el seguimiento oncológico y perjudica el control de la enfermedad e imposibilita un registro epidemiológico apropiado. La disparidad de resultados entre grupos económicos y demográficos en México no es ninguna sorpresa. Y si comparamos la gráfica que les mostré de la distribución de radioterapia en el país con las tasas de supervivencia de cáncer cervicuterino, vemos que es más marcada la mortalidad en el sur por cáncer cervicuterino que en el norte del país. Y no es sorpresa porque pues, ahí no hay acceso a estas terapias si el paciente no migra. ¿Cuáles son las posibles propuestas o soluciones que se pueden comentar en este tipo de foros? Pues primero, continuar pasando esta información que indica un cambio urgente de políticas públicas, hacernos conscientes de que la lucha efectiva contra el cáncer debe ir de la mano de un desarrollo inmediato de la radiooncología. Tenemos que impulsar el desarrollo máximo de unidades nuevas y aquellas que no tengan programas de tecnologías avanzadas, impulsarlos a que las desarrollen. Tenemos que impulsar un cambio de las bombas de cobalto, que todavía hay algunas en el país aún en funcionamiento, y reemplazarlas por aceleradores lineales. Esa sería mi parte. Gracias.